Muy buen día. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectoría de Acción Social les dan la más cordial bienvenida al conversatorio UCR Interculturalidad sin Fronteras, Mujeres Indígenas Jóvenes en la Academia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Mi nombre es Alejandra Boza Villarreal, historiadora, docente e investigadora de la Escuela de Historia y de los Centros de Investigación CICLA y CIAN de la UCR. Agradecemos a las personas que nos están observando o que van a observar esta grabación a través de nuestras plataformas digitales. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con 3 mujeres indígenas en conmemoración del 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta conmemoración se estableció en 1983, hace 29 años, y surgió en honor a Bartolina Sisa, una mujer del pueblo aymara que fue asesinada en 1782, precisamente el 5 de septiembre. Había sido una de las líderes de la famosa rebelión de Túpac Amaru en la actual Bolivia, que puso en jaque por corto tiempo el dominio de la monarquía hispánica sobre una de sus colonias más preciadas de Bolivia, en aquella época, Alto Perú. En 1983 se selecciona esta fecha, el 5 de septiembre, como una conmemoración que nos permite visibilizar las contribuciones, pero también los desafíos particulares que viven las mujeres indígenas en todo el continente. El día de hoy contamos con un panel de lujo. Tenemos el honor de contar con las universitarias Bianca Castro, Daniela Martínez y Jamie Selles. Bianca Castro es una mujer indígena de la comunidad de Rey Curré en el Pacífico Sur de Costa Rica. En este momento está estudiando la carrera de Turismo Ecológico en la sede del sur de la Universidad de Costa Rica, localizada en Golfito, sede que fue elevada de recinto a sede hace apenas 2 años y medio. Nuestra segunda invitada es Daniela Martínez, una mujer indígena bribri de Talamanca, territorio que se encuentra en la vertiente caribeña de Costa Rica. Daniela estudia la carrera de antropología en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Y finalmente tenemos a Jamie Selles, también una mujer indígena bribri de Talamanca, licenciada en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica por la Universidad de Costa Rica, quien actualmente es docente del Colegio Indígena Surayum de Amugre, en Talamanca. Sean bienvenidas todas. De verdad que es un honor tenerlas acá. Agradecemos su disposición para participar en este conversatorio y ahora sí vamos a iniciar con la actividad. La primera pregunta que quisiera lanzarles a las 3 es, como universitarias indígenas de distintas comunidades, ¿cuál es el significado que ha tenido la conmemoración del 5 de septiembre en su vida personal? Pueden participar en el orden que prefieran. Buenos días. Buenos días, Jamie. Profesora Alejandra Boza, a las compañeras Daniela Martínez y Bianca Castro. Buenos días. Es un gusto para mí estar ahorita con ustedes compartiendo este espacio en el marco del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Y creo, como ya lo apuntó la profesora, aquí vemos 3 mujeres indígenas. Y también quiero recalcar el papel que ha hecho o el trabajo que ha hecho la profesora Boza
en sus estudios sobre pueblos indígenas en Costa Rica. Bueno, respecto a la pregunta, a nivel personal, yo me vuelvo hacia atrás, hacia mis abuelas específicamente. Y ahí quiero contarles una historia. Mi abuela paterna me contó que durante su infancia ella tenía que caminar horas y horas para ir a la escuela. Iba a la escuela descalza y sin bolso y sin nada, sin cuaderno. Entonces de ahí, para mí este día es a partir del 2018, porque es donde me doy cuenta el papel que tiene este día para nosotras. Sinceramente, antes de esta fecha no sabía la existencia de esto, de este día. Y más adelante les voy a contar por qué me di cuenta ese día en una conferencia que estábamos, el papel de ese día, la importancia que tiene ese día para las mujeres indígenas, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina. Entonces, para mí la importancia que tiene es recordar principalmente no solo a mi abuela, sino a mi mamá, a mis tías, mi abuela paterna, mi abuela, mis abuelas por parte de mis papás. Todo es como el papel que tengo ahorita, es como recae todo el peso que tienen, que llevan ellas en mi espalda. Eso lo veo yo. Gracias. Tabaca Morén, buen día, así se dice en mi idioma brunca. Muy agradecidas con todos los que están viendo esta transmisión y a mis compañeras presentes. Bueno, para mí, la conmemoración del Día de la Mujer Indígena es una fecha para concientizar a toda la sociedad en general acerca de la relevancia que poseen las mujeres, nuestras hermanas indígenas, que de generación en generación se han mantenido con firmeza, entregando su integridad física e incluso hasta la vida para defender y preservar nuestros territorios, nuestra agua, la diversidad que en ella se encuentra. ¿De qué? De la maldad del ser humano, que desde hace muchos años atrás llegó a nuestra madre tierra, imponiéndonos reglas y órdenes que implican la llegada de la desigualdad en nuestras comunidades, junto a su destrucción cultural. Estoy muy segura que así como Bartolina, hay muchas más mujeres indígenas en nuestro país, en el mundo, que constantemente entregan corazón, amor, para alzar la voz, defendiendo y luchando por la revitalización de la cultura, honrando la vida y honrando nuestro entorno. Para mí eso es el significado de una fecha tan especial como esta, la visibilización de nuestras mujeres indígenas y todos sus esfuerzos. Excelente. No sé si Daniela quisiera también. Sí, buenos días a todas. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que lo que estaba considerando un poco más era, bueno, es una fecha conmemorativa y un espacio de reflexión, pero ¿para quién es un espacio de reflexión? Porque por supuesto nosotras como mujeres indígenas en el día a día vivimos de estas narrativas de la colectividad, de este apoyo y calidez comunitaria a las mujeres. Pero entonces el momento de la reflexión, el 5 de septiembre, ¿para quién es? Para nosotras, quienes día a día vivimos y sabemos y luchamos, o para las personas que no son de pueblos indígenas ni de territorios indígenas, que deberían cambiar la perspectiva que tienen sobre las mujeres, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida en territorio, romper con estos estereotipos, con los estigmas. Yo creo que el 5 de septiembre entonces es un momento reflexivo para todos y para todas, pero por supuesto que nosotras vivimos, reflexionamos sobre esto, sobre las narrativas personales, las nuestras como mujeres jóvenes, las de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras amigas, pero sí me parece como esta fecha particular en la que podemos generar un poco más de diálogo y reflexión, no solo dentro del territorio, sino también fuera de él. Sí, muy pertinente lo que nos recuerda Daniela, ¿no? Que las fechas conmemorativas lo que intentan es traer a la memoria social elementos importantes de distintas luchas o distintos momentos o distintos grupos sociales que son importantes dentro de la dinámica de nuestras sociedades y en particular, en este caso, y muy en particular, hablando de Costa Rica,
¿verdad? Los pueblos indígenas que han estado profundamente y siguen estando profundamente invisibilizados dentro de la manera en la que la gente nos imaginamos que es Costa Rica y qué nos puede y cuáles son las perspectivas del país. Les planteo una segunda pregunta. ¿Cómo relacionan ustedes ese significado personal del 5 de septiembre que nos acaban de contar con la conmemoración internacional que realizan las mujeres indígenas de pueblos y comunidades que ustedes conocen? ¿Verdad? Es decir, cómo vinculan esa reacción personal con actividades comunales o internacionales que también están inspiradas por esta conmemoración. Quizás podemos empezar por Daniela para usar el orden inverso. Ok, bueno, sí, yo creo que como esta visión crítica que creo que nosotras hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, tiene que ver con una cuestión, por supuesto, individual, ¿verdad? De cómo nosotras formamos lo que vemos y cómo nos sentimos, pero por supuesto que tiene que ver con una narrativa colectiva, que es lo que les mencionaba de esta calidez comunal o comunitaria. Entonces, el criterio que tengamos nosotros, el desempeño y la forma en la que nos desarrollemos, tiene mucho que ver con la colectividad, y con la colectividad no solo, digamos, de nosotras como mujeres bribris, sino también de nuestra relación con las mujeres cabecares y su lucha en distintos territorios, de las mujeres bruncas, de las mujeres no solo a nivel de Costa Rica, digamos, sino también la relación que tenemos con mujeres de diversos espacios, pueblos y territorios a lo largo del continente, en la cual vamos creando criterio y lazos de resistencia, porque a fin de cuentas los diálogos y las narrativas que tenemos en conjunto lo que crean es eso, lazos de resistencia que nos permiten continuar, nos permiten seguir resistiendo. Entonces, por supuesto, para mí, la construcción de nosotras, de un criterio sobre esta conmemoración, siempre tiene que ver con una visión crítica personal, pero también con una historia colectiva que nos ayuda a formular. Entonces, ¿qué implica este día? ¿Qué implican nuestras luchas? ¿Y qué es lo que percibe el mundo sobre nosotras como mujeres indígenas? Pero más importante aún, ¿qué hacemos nosotras como comunidades indígenas, pueblos y territorios indígenas? Tiene mucho que ver con estos diálogos, ¿verdad? De pueblos y territorios, de mujeres que conectamos en algún momento, proyectamos nuestras luchas y a partir de eso generamos fortaleza. Entonces, para mí, la conmemoración y tal tiene que ver, ¿verdad?, con esta comunicación, no solo entre pueblos bribris, sino con otras mujeres de distintos territorios y que a final de cuentas creamos esta comunidad que va mucho más allá del territorio que han delimitado, ¿verdad? Y que por supuesto nos fortalece y es precisamente este lazo de resistencia que les mencionaba. Muy interesante ese vínculo y se lo pasamos la antorcha ahora a Bianca, que justamente, ¿verdad? Es pues una mujer de otro pueblo indígena. Bianca. Bien, las mujeres indígenas tenemos ese poder de tener presencias en todas las actividades que son orientadas a la vida. Esto también puede ser por la relación que tenemos con la madre tierra, por ejemplo, la crianza, la educación. Las mujeres desde la humildad y desde el amor son guías de nuestra gente, con la fe de ir expandiendo el respeto a este mundo sagrado, el amor a la vida y a nuestros prójimos. Las mujeres indígenas tenemos los territorios de nuestras tierras y de las riquezas ancestrales que en ellas se encuentran. Con esto quisiera contar una anécdota. Mi comunidad está llena de mujeres luchadoras. Mi abuela me relata constantemente cuántas veces tuvo que someterse a luchas, a hacer movimientos de hermandad, a someterse a huelgas, porque una vez hubo un proyecto que implicaba, de hecho, la desaparición completa de nuestra comunidad. Tuvo que ir hasta otro país a dar su testimonio y a escuchar testimonios de mujeres indígenas, hermanas, que lamentablemente han perdido estas luchas. También hay una señora que de hecho no ve, no tiene visión y aún así puede tejer, hace sus artesanías. Me contaba un día un señor de la comunidad indígena de Salitre
que cuando se presenta una problemática que implica el daño a sus territorios, las mujeres son las primeras que se levantan y alzan la voz y hacen el movimiento para que accionen, para que eso se proteja y haya esa protección. También tuve la oportunidad de conocer a un señor líder indígena de Colombia que me relataba con mucho amor que las mujeres son el sostén de la tradición de todos nuestros territorios. Es en honor a estas almas luchadoras, las que lamentablemente ya no están, las que siguen vivas, es que forma significado una fecha tan conmemorativa como esta. Muy interesante su participación, Bianca, y ese proyecto al que hace referencia, me imagino que es el proyecto hidroeléctrico Boruca, que posteriormente se transformó en el proyecto hidroeléctrico de Iquís y que llevó a las comunidades bruncas y también Broran de Térraba a organizarse por muchos años, ¿verdad? Y a desarrollar una serie de actividades comunales e internacionales que han tenido mucho impacto, ¿verdad? Entonces, sin duda que esa coyuntura ha marcado la vida de forma muy importante de comunidades indígenas y además, por supuesto, que sabemos que no es la primera vez, ni la última, ni la más reciente, ¿verdad? Que se experimentan estas amenazas hacia la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. Quizás con eso le paso la palabra a Jamie, volviendo a esa pregunta de cómo vincula las visiones personales de la fecha con las comunales o internacionales. Okay. Quiero contarles aquí un relato. ¿Por qué dije hace rato que el 2018? Porque en ese año fue que yo viajé a México a un encuentro de mujeres indígenas. Y en el marco de esta celebración, ahí me di cuenta por qué en otras partes tiene que ser tan relevante o lo celebran tanto y por qué en mi comunidad no, si prácticamente las mujeres están haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo? Están trabajando en pro de la cultura, en pro de la medicina, en pro de las tierras. ¿Y por qué no se celebra? Ok, entonces ahí vengo otra vez, ya hablando como docente. Este año, por ejemplo, me doy cuenta, digamos, que no se le da tanta relevancia a fechas como esta que estamos hablando hoy. Por ejemplo, el 19 de abril, el Día de los Pueblos Indígenas, y por ejemplo, la fecha que estamos hablando hoy, la del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. ¿Por qué celebramos incluso fechas ajenas a nuestra cultura costarricense? O sea, ajenas internacionales, ¿verdad? Y le damos más peso a la hora de celebrarlo. ¿Y por qué? Y más ahora que estamos en territorio, bueno, yo que estoy en territorio en este momento, en un colegio indígena, ¿por qué no darle esa fecha un auge? ¿Por qué no invitar a estas mujeres que al menos tal vez no saben, ¿verdad? Que estamos celebrando este marco, pero sin embargo luchan cada día por las tierras, por la cultura, por no perder el idioma, por todo. Y a ellas son las que tenemos que agradecerle el de estar aquí hoy nosotros. Gracias. Esta reflexión de Jamie me lleva a pensar justamente en la interrogante que nos planteaba Daniela. ¿Para quién es la conmemoración? ¿Verdad? ¿Es una conmemoración de reflexión interna de las comunidades y los pueblos indígenas o es una conmemoración más bien de visibilización y de valorización hacia afuera? No es que haya yo por lo menos no tendría una respuesta correcta, pero es una reflexión importante porque la disyuntiva en la que están siempre los pueblos indígenas, por lo menos en Costa Rica, es cómo enfrentar esa invisibilización tan profunda y tan integrada, digámoslo así, en esa visión nacionalista de que es este país. Quizás les planteo otra pregunta para que sigamos con esta conversación.
justamente cuáles serían esos retos y desafíos a los que ustedes a nivel personal se han enfrentado como mujeres jóvenes, indígenas, tanto dentro como fuera del ámbito académico y estudiantil. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser una mujer joven indígena enfrentándose a estos nuevos ámbitos sociales que les ha tocado en los últimos años, ¿verdad? Ya sea en el ámbito estudiantil y en el ámbito profesional también? Quizás podemos empezar con Jamie. Ahí me quiero referir a dos términos específicos. Uno es integración. Bueno, lo que yo entiendo, integración es cuando te meten en un solo grupo sin importar, ¿verdad? Por ejemplo, su cultura o su idioma o su forma de vestir y todo esto. Y inclusión es cuando estás, formas parte del grupo, pero conservas todo aquello, ¿verdad? Llámese inicial. Entonces yo creo que un principal desafío, era la pregunta, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, 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 son los retos y los desafíos a los que le ha tocado enfrentarse como mujer joven Para mí, indígena. sí, por eso te recalco esto. Creo que lo hago lo primero desde la parte universitaria. Creo que a la hora de entrar a la universidad, en ningún momento hablamos de inclusión, siempre es integración. Porque, bueno, yo lo digo desde mi experiencia, ¿verdad? En el 2014 entré y en ningún momento, por ejemplo, no quiero decir un trato especial, sino tal vez esta visión de inclusión de una estudiante indígena en una universidad que es nacional, ¿verdad? Ok, entonces para mí creo que ese ha sido el principal desafío, buscar mi forma de yo incluirme, no integrarme, sin perder mi cultura, mi idioma, mi forma de ser y mi forma de ver el mundo. Ese para mí ha sido el principal reto y desafío. Incluso ahora lo veo ya no solo desde la universidad, ahora vengo ahí desde la parte del Ministerio de Educación. Y básicamente es en la forma de enseñar. Vengo otra vez con el mismo reto. Entonces, este reto creo que va a ser para siempre y no solo yo lo tengo, lo van a tener todas las mujeres indígenas, tal vez que buscan su formación académica, lo van a tener en todas las áreas. Y esto lo digo desde mi experiencia en la universidad y luego acá ya trabajando. Jamie, no sé si quiere compartirnos alguna estrategia que a usted le resultó exitosa o alguna situación que fue especialmente complicada, profundizando un poquito en esa experiencia concreta que usted tuvo. Sí, ok, sí. Creo que la otra parte fue el trabajo que realizaron dos personas específicas, Johnny Arias y Alejandra Guevara, creo. Para esos años, en el 2014 también ellos venían haciendo este trabajo por lo mismo, De en la el plan. Vicerrectoría de Acción Sí, Social, ¿cierto? sí. Entonces nos encontramos como a los dos empezando por el mismo camino. Entonces creo que fue un trabajo en conjunto, no solo mío, porque hay un montón de estudiantes indígenas detrás de ese trabajo. Y creo que los frutos se están viendo tal vez hasta ahorita. Entonces ya no estoy, pero el camino quedó abierto para otros estudiantes indígenas. Incluso mis hermanos que también ahora disfrutan de ese trabajo que se realizó años atrás y no inició en el 2014, ya venía con otros estudiantes indígenas que habían empezado desde el 2006, 2008, que habían sumado esfuerzos que eran borucas, cabécares, libris incluso, y venían trabajando esto mismo, de tratar de hacer la universidad, ¿verdad? Ok, entonces tomando en cuenta todo, la cultura que tenían o que tenemos los pueblos indígenas dentro de la universidad, entonces, llamando a la inclusión, no solo a la integración. Esa fue mi estrategia, tal vez trabajar en conjunto, de no esperar tal vez o no sentirme sola, sino que buscar también, porque este proyecto lo que hizo fue amarrar, como decir, agarrémonos de las manos todos los estudiantes indígenas y trabajemos en común. Y ahí vemos, tal vez ahorita no ves los frutos, pero dentro de unos 10 años va a salir los frutos. Entonces, ese fue el trabajo que se hizo en conjunto. Qué interesante esa iniciativa. Sería importante documentarla, ¿verdad? Seguramente que hay, y con base en las experiencias de todas estas personas que han participado en ese tipo de iniciativas.
No sé si Daniela quisiera compartirnos esta reflexión sobre retos y desafíos que ha enfrentado en esta vida académica, estudiantil. Ok. Yo creo que muchos han sido los retos que vivimos desde el día uno, y desde el día uno no desde que entramos a la universidad, sino desde el día uno en el que decidimos que queremos ser parte del espacio. Pero creo que actualmente la situación que más me ha puesto como a pensar es el cómo me perciben en estos dos espacios. Y esto es algo que hablaba mucho la compañera Lorena Carnal, de cómo se ve una mujer cuando ingresa al mundo académico, dentro del territorio y en el mundo académico. Como que esa es la problemática a la que ahorita como que me estoy tratando de ubicar, porque por supuesto salir del territorio implica muchas cosas y entre todo esto implica cómo nos ven dentro del territorio, cómo creen que estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y cómo volver al territorio y que nos vean de formas diferentes, a pesar de que venimos de allí y que tratamos, ¿verdad?, de generar aportes. Hay una visión muy distinta entonces, porque empiezan a decir, bueno, traes nuevas ideas que no encajan en el territorio, o verdad, yo trabajo mucho el tema de la diversidad sexual y eso fue, por ejemplo, un reto muy grande de llevar a territorios y por supuesto que fue cuestionado y señalado y en su momento fue como, formar parte de la universidad, ¿verdad? Hace que usted cambie sus pensamientos y quiera, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los retos a los que nos enfrentamos. Pero también dentro de la academia, se nos señala y se nos ve de ciertas formas en las que uno no sabe, bueno, pertenezco a este espacio, pertenezco a este otro, ¿en qué lugar me puedo posicionar, no? Y yo creo que la resolución, ¿verdad? Y me uno a esto que comentaba Jamie, tiene que ver con la comunidad, con la unión que tenemos como estudiantes indígenas fuera de nuestros territorios. Y para ello yo creo que el movimiento indígena universitario ha sido, ¿verdad?, esa palanca de fortaleza, porque encontramos espacios para dialogar y tenemos las mismas situaciones y entonces decimos, bueno, aunque me perciban de manera diferente en uno u otro espacio, sigo siendo yo, ¿verdad? Entonces creamos comunidad fuera de nuestros territorios a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestras narrativas. Entonces, recientemente tuvimos un encuentro de chicas indígenas universitarias y era un poco esto, ¿verdad? Como apoyarnos mutuamente, saber que estamos acompañadas y pese a que a veces se nos señale, ¿verdad? Por los cambios que tenemos, que son necesarios, seguir resistiendo porque sabemos que pertenecemos a diferentes luchas y que tenemos diferentes retos con los cuales enfrentarnos, pero que siempre y cuando estemos unidas podemos, ¿verdad?, crear fortalezas. Entonces, para mí, de verdad, como este apoyo, esta comunicación con mujeres de mi territorio, pero también de otros diferentes, ha fortalecido en mí el no tener como estas crisis de pertenezco a este espacio, pertenezco a este otro, sino crear un nuevo territorio en base a mis experiencias y a las experiencias de mis compañeros. Sí, que nos vuelve a traer al tema que ya han planteado ustedes de la importancia de las redes, ¿no? De las redes de apoyo frente a diferentes tipos de experiencia, la experiencia académica, la experiencia de salir del territorio hacia una zona que es diferente, es desconocida, tiene muchos retos de por sí, además de los retos que siempre tiene integrarse a la vida universitaria, que, ¿verdad?, se enfrentan, sea donde sea que venga la persona, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes es muy interesante además esta disyuntiva o este desafío adicional que nos proponía Daniela, que no es solo la llegada hacia ese ámbito universitario, sino también cómo regresar al territorio, ¿verdad? Y qué implicaciones tiene eso en la relación de cada una con
sus comunidades, con sus familias y con sus proyectos personales, que pueden haber cambiado significativamente en ese proceso académico y que en realidad esa es la intención de la vida académica, impactar en las vidas personales y en los intereses y en las perspectivas de cualquier persona. Y ese doble ámbito que nos planteaba Daniela es muy interesante, ¿verdad? Hacia afuera y en el regreso también al territorio. Bianca, cuéntenos cómo ha vivido usted esos desafíos, esos retos de la vida académica, de la vida estudiantil. Bien, desde mi perspectiva, fuera del ámbito académico, pienso que los principales retos y desafíos van más orientados a la fuerza y al amor que hay que tener para dejar nuestra comunidad, dejar nuestra familia, nuestra gente y enfrentarnos a una nueva realidad, a nuevas personas, a nuevos comportamientos solas. Sin embargo, vamos con toda la ilusión de poder aportar al desarrollo y a la preservación de nuestra tierra. Pero llegar a esta meta es difícil, hay bastantes barreras. Por ejemplo, una de las que más me ha tocado sufrir fue que el bullying, hay personas que me gusta pensar que tal vez sea por la falta de información de lo importante que son nuestros pueblos autóctonos, que ven a una mujer indígena y comienzan a decirle, pues, indígena, india, como normalmente se oyen, creyendo que es motivo de burla o motivo de discriminación. Y es por esto que a veces pues suele uno tener los ánimos abajos y también hasta comienza a adaptar modas de la gente de afuera, ya no nos vestimos, ya no nos gusta hablar nuestro idioma, ya no nos gusta comportarnos como somos nosotros y llegamos a perder la autonomía. Sin embargo, no todo es malo. Como contaban las compañeras, en la universidad está esta iniciativa del movimiento estudiantil indígena y es muy bonita. La verdad, yo ingresé en el tiempo de pandemia, entonces el grupo como que pues no estuvo funcionando por un buen tiempo, pero ahora estamos otra vez planeando reuniones con los demás estudiantes de afuera, y entonces la verdad todo es muy bonito. Una vez que uno se agarra ese poder de autonomía, agarra la fuerza para seguir continuando. Ya más a nivel académico, hay que tener mucha dedicación, mucha paciencia, mucha tranquilidad y mucho sacrificio. Volviendo a contar una anécdota, en los años que entré, pues como ya dije, fue de pandemia. Solo fui una semana presencial, de hecho. Y para mí adaptarme a la tecnología, a la computadora, a usar los programas, incluso para mí entrar a las plataformas de mediación virtual era todo un estrés, me causaba un estrés porque no lo entendía y me costó entenderlo. Y ya con eso venían los dolores de espalda, los dolores de cuerpo. De hecho, un día me levanté, abrí los ojos y estaba así paralizada, no me podía mover y yo dije, uy, sí, es COVID, yo hasta aquí llegué, ya hasta aquí llegué y fui al hospital y resulta que era un cuadro de estrés. Sin embargo, esas barreras se pueden pasar si se mantiene nuestra fe de ver la educación como un promotor de lucha y realización de sueños y arraigarnos a nuestras metas, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, siempre recordando de dónde venimos. Qué interesante esa experiencia suya, Bianca, con la virtualización, ¿verdad? Porque sí fue un reto, yo creo que fue un reto para todas las personas que tuvimos que hacerle frente, pero ciertamente para una persona que apenas estaba entrando en la U, era siempre especialmente duro, ¿no? Porque entender la dinámica de la universidad a la distancia es todavía más complicado que cuando toca entenderla estando ahí, ¿verdad? Y esa experiencia de bullying que usted menciona también es muy preocupante y nos lleva a volver al tema, no solo de la invisibilización, sino también del racismo, que es un tema algo tabú,
¿no? En la sociedad costarricense se habla poco del racismo que sí existe y que sí afecta a muchas personas en nuestra sociedad. Y es un tema que hay que estar trayendo constantemente a la mesa. Otra pregunta para seguir nuestra conversación. Ustedes como mujeres indígenas jóvenes, ¿qué perspectivas tienen en relación con las carreras que escogieron? En el caso de Jamie, que ya está ejerciendo esa carrera, en términos de los aportes o del impacto que pueden tener en su regreso a los territorios, en sus comunidades, en sus pueblos. Podemos empezar con Bianca, de nuevo. Bueno, Y Bianca, recuérdenos cuál es la carrera que está estudiando. sí. Bueno, como ya lo mencionaron al principio, yo estoy estudiando turismo ecológico. Actualmente este es mi tercer año. El plan académico de mi carrera en turismo ecológico posee como base resaltar y conocer las riquezas naturales de mi país. Una de las áreas pocas exploradas de esa riqueza suelen ser los territorios indígenas. A mí me gustaría desarrollarme profesionalmente, pudiendo resaltar y compartiendo con el mundo, con mi país, las riquezas que en mi comunidad se encuentran. Las comunidades indígenas, al estar poco visibilizadas frecuentemente, las mujeres y los conocimientos que conllevan han pasado a segundo plano, por así decirlo, olvidando que dichos conocimientos son el centro de nuestra tradición. Mi anhelo es poder llegar a generar un tipo modelo para mi comunidad que a su vez pueda llegar a ser replicable en otros pueblos para el beneficio de mi comunidad y el beneficio de las comunidades que existen, el beneficio de otras mujeres, sus familias, la economía, el desarrollo y la preservación. Sí, bueno, veo que tiene muy claro el norte por dónde avanzar. Quizás podemos escuchar a Jamie, cómo ha sido su experiencia en ese ámbito, por un lado de la carrera, de lo que ella pensaba que iba a hacer y también cómo ha sido ya cuando le ha tocado ejercer esa carrera. Bueno, mi carrera, como se mencionó al inicio, es enseñanza de las ciencias sociales y cívica. Pues a nivel de contenido, es tal vez muy difícil llevar todo aquello, por ejemplo, historia antigua o historia contemporánea al aula, pero ya eso es un tema aparte. Pero en caso, digamos, en temas de aporte, se me olvidó también decirle que yo también doy clases en un colegio nocturno, acá mismo. Entonces me acabo de acordar que estamos viendo, por ejemplo, cambio climático. Y estos estudiantes, como son mayores, más bien me han enseñado a mí, por ejemplo, los efectos de la agricultura. Entonces, estamos viendo esto, cómo han cambiado los patrones de la lluvia y del sol. Y al final ellos son los que terminan enriqueciendo la clase y yo tal vez dándole definiciones, qué es cambio climático u otros términos que ellos necesitan para entender esto. Al final hacemos un conjunto y todos terminamos debatiendo. Incluso hay un estudiante que participó hace años en la lucha contra Red Más, creo que fue. Él me contaba que él fue a nivel nacional en las luchas en las calles, que fue al sur incluso a ayudar a los hermanos Borucas, creo que fue Borucas o Terra, a cerrar la carretera. Entonces nos contaba todos ese panorama, digamos, de su lucha, y al final fue una clase muy bonita porque se convirtió tal vez de algo muy teórico, muy difícil, muy allá, a algo que estamos viviendo aquí nosotros. Y bueno, en otros temas también, por ejemplo, a nivel cultural, eh, en, en séptimo se ve mucho lo de la cultura de comunidades. Entonces lo que hemos hecho, digamos, es, yo aprovecho porque estos estudiantes que son más mayores que yo saben demasiado, tienen mucho conocimiento, son hablantes del idioma, entonces más bien me han enseñado demasiado. Ellos traen todo lo que tienen y vemos, por ejemplo, a nivel de comidas, a nivel de comunidad, cómo se llamaban las comunidades, por qué se llaman ahora así, de dónde vienen estas personas.
Entonces, al final creo que el aporte mío ha sido la mitad a 50. Ellos traen casi que el otro 60-70% lo unimos. Entonces, eso es lo que yo he buscado, digamos, con mi parte, digamos, información académica, es traer todo aquello que aprendí, ponerlo acá, y que usted me dé todo lo que usted tenga, y hacemos un 50 y 50 entre los dos, hacemos como un conversatorio, y ahí aprendemos entre todos. Creo que esa es la visión que yo tengo. Nunca he tenido como esa visión de interponer lo que, digamos, que yo sé. Yo soy la profesora, yo soy la que mando y soy la que traigo todo el conocimiento, ¿no? Para mí eso es inválido totalmente, más que todo sabiendo que hay personas dentro de la comunidad que son muy conocedores de temas, por ejemplo, como esto, agricultura, cambio climático, que tal vez no saben en sí el término, no lo han utilizado, pero saben demasiado sobre este tema sin decirlo con el nombre, por ejemplo. Entonces, igual en todo. Y creo que ese ha sido mi aporte en cuanto a la carrera. Qué interesante porque esta vinculación del conocimiento académico con la vida de la gente es uno de los desafíos que siempre enfrentamos en la academia, y que el vínculo que logran hacer las carreras de educación entre estos dos ámbitos siempre ha sido, digamos, el mejor montado, ¿verdad? Dentro de la carrera académica, usualmente son las personas que estudian educación quienes han llevado la antorcha, por así decirlo, de esa vinculación entre academia y comunidad. Y en el caso particular de la geografía y la historia aplicadas en la enseñanza de los estudios sociales, es bien interesante esa experiencia de conjuntar herramientas, ¿no? Las herramientas que tienen las personas de las comunidades que viven, que conocen su historia, que conocen su comunidad, que conocen su mundo, y a la vez unas herramientas que pueden ayudar a profundizar ese conocimiento sobre el mundo propio, ¿verdad? Y me parece que es bien interesante esa experiencia que usted ya ha tenido en ese trabajo con personas adultas que se están acercando a la educación. Daniela, ¿cómo ve usted ese impacto de la carrera que escogió a futuro, o cómo lo ha visto ya expresado en su ámbito? Okay, yo quería compartir más que nada una conversación que tuve con mi mamá hace un tiempo, porque, bueno, yo cuando estaba eligiendo la carrera estaba como, no sabía, ¿verdad?, que iba a terminar, sabía que iba a terminar en alguna ciencia social, y finalmente me decidí por la antropología. Y mi mamá deseaba precisamente que yo estudiara antropología. Y después de un tiempo, ella conversando, ¿verdad?, me dijo, yo quería que usted estudiara antropología, no solo por tener una carrera, ¿verdad?, por llamarse antropóloga, sino porque existe una visión muy crítica sobre el trabajo de los antropólogos y las antropólogas en territorios. Y ella me decía, bueno, yo quisiera que algunas narrativas cambiaran, que es verdad y se le reconoce a muchos antropólogos y antropólogas que han llegado a territorios, que han generado aportes, ¿verdad? Han estado allí, pero el deseo de ella era que la narrativa de la antropología viniera desde una persona que perteneciera al territorio, que entendiera conceptos, definiciones, ¿verdad? Todo cómo funciona. Entonces, como que, ¿verdad? Ese era su deseo, ¿no? Como que la antropología ya dejara de ser este estudio del otro y que fuera, ¿verdad?, la proyección de las personas que pertenecemos al territorio. Entonces, y estoy como, concuerdo con Jamie con esto de que uno pone el 50%, incluso podría ser menos, ¿verdad? Porque formulamos como puentes de comunicación y al final las personas con quienes estamos en constante diálogo son las que más saben porque son las que más están allí. Yo salí del territorio y desconozco muchas cosas también y volver, ¿verdad? Como en el marco del desempeño de la antropología, implica un aprendizaje y un reaprendizaje. Entonces, creo que el aporte
que yo puedo dar es ser un puente de comunicación, pero sin duda creo que he aprendido mucho más yo desde la academia, desde mi territorio, en este desempeño de la antropología, gracias a las personas que están allí. Entonces, creo que para mí, ¿verdad? Implica cambiar muchas cosas de la antropología, por supuesto, que son retos a los que me enfrento todavía desde el primer año en que entré hasta este que es mi último, de cómo se perciben ciertas cosas y cómo funcionan, ¿verdad? Pero también es ese proceso de aprendizaje con las personas de mi comunidad, de cómo cambiar, ¿verdad? Estas perspectivas y estas formas de exposición. Entonces creo que el aporte, ¿verdad? Es como este puente de comunicación para que también, vamos, el desempeño de la antropología es mucho como exponer, analizar, ¿verdad? Muchos conflictos, situaciones, contextos, etcétera. Entonces para mí es como esta cuestión, ¿verdad? De funcionar como un puente de comunicación entre los conocimientos que existen. Sí, no, es muy interesante esta reflexión porque, bueno, la antropología definitivamente desde las ciencias sociales, la que más está, pues, preocupada, ¿verdad? Por muchos de estos ámbitos, de las dinámicas comunales, de las dinámicas en pueblos indígenas, pero no solo en pueblos indígenas. Aunque la sociología también trabaja eso, bueno, hay diversidad de ciencias sociales, pero es llamativo, a mí me parece muy llamativo que su mamá digamos, se sintiera tan contenta de la carrera que usted escogió, justo porque usualmente me parece que en términos generales no hay demasiado aprecio socialmente por las carreras de la ciencia social, a pesar de que quienes estamos dentro de la ciencia social, sí tenemos mucha conciencia de lo importante que son, ¿verdad? Para entender nuestras sociedades, nuestras comunidades y también para imaginarnos el mundo que queremos a futuro. Que esto me recuerda mucho las reflexiones que ha hecho Bianca, ¿verdad? Que está pensando mucho en términos de qué es lo que ella va a poder traer a su comunidad, pensando también que es como ella nos dice, una comunidad con una tradición de lucha de décadas y más que décadas, ¿verdad? Hasta podríamos históricamente trabajar mucho más esas luchas en el muy largo plazo que se han dado en las comunidades indígenas, bruncas, borucas, pero también en la gran diversidad de pueblos indígenas que existen en Costa Rica. Quizás para ir cerrando, me gustaría que nos compartieran algunas reflexiones finales sobre este tema de hoy, que es en su punto central las mujeres indígenas jóvenes en la academia. Quizás podrían compartir algún otro episodio o algún evento que haya marcado hasta este momento su vida académica o su proyecto profesional, o cuáles son sus perspectivas a futuro sobre, bueno, Daniel está a punto de graduarse, este es un momento muy importante en la vida, ¿verdad? En la vida profesional, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de la graduación? Jamie ya está en ese ámbito y está aplicando y está aprendiendo cómo se ve la vida profesional, no ya estudiantil. Bianca, no sé en qué año está, pero puede ser que esté bueno, entró en la pandemia, así que todavía le faltan un par de añitos, ¿verdad? Si ya nos dio una pequeña, si ya nos sopló más o menos por dónde va en la carrera. O tal vez en el caso de Bianca, cómo ha sido este cambio relativamente reciente, ¿verdad? De regresar a las aulas o, en fin, ¿qué perspectivas ven a futuro ustedes como mujeres indígenas jóvenes que tienen esa experiencia académica?
Jamie, sí. Bueno, yo me planteo dos desafíos como mujer indígena joven, universitaria y académica, docente y todo. El primero tiene que ver con algo que siempre he pensado actualmente. Yo les dije que doy clase en el día también. Eso quiere decir que atiendo muchachos de 13, 14 años y luego en la parte nocturna a adultos de 30 en adelante. Entonces, yo me encuentro con el desafío de estar como en la mitad. Y me refiero a la mitad porque encuentro, por un lado, adultos que dominan al 100% la lengua, saben al 100% sobre la cultura de nosotros, frente a jóvenes que tal vez no saben ni saludar en bribri, han perdido conocimientos a casi que al 99%. Entonces me veo como en un desafío total y yo, por un lado, en medio, ¿verdad? Con 50 y 50. No allá ni tampoco acá. Entonces, ¿cómo hago ahora como docente para en el aula tratar de que estos jóvenes avancen, aunque sea un porcentaje? Mientras, bueno, por el otro lado aprendo, ¿verdad? Entonces he encontrado un gran desafío en esa parte y específicamente en el área cívica. ¿Cómo hacer para que ellos de aquí a 10 años por lo menos puedan decir buenos días? Por lo menos sepan que esta medicina sirve para algo. O por lo menos sepan que nosotros tenemos varias representaciones a nivel de naturaleza, que todo tiene un dueño, por ejemplo. Todo esto que nosotros aprendimos, y quiero recalcar aquí que por parte de nuestras mamás, y nuestras mamás, por nuestras abuelas, ¿verdad? De ahí vienen esas historias, esos conocimientos que llegan hasta ahora el presente aquí conmigo. ¿Cómo hacer o ese desafío para que esto no pase, no suceda? Y por el otro lado veo un desafío a nivel de comunidad, porque como yo les decía, por ejemplo, las abuelas nos cuentan, o mi abuela me contaba, que ellas iban a la escuela descalzo, pero no había ese nivel como de expresión que ellas tenían, no podían expresarse, o llegaban a sexto grado y hasta ahí nada más no tenían más oportunidades, solamente el sexto grado y hasta ahí se quedaban. Incluso los papás le decían, solamente los hombres, por ejemplo, en este caso podían ir hasta el CTP de Talamanca, o el colegio de Uno de Limón, que era el más cercano. Ellas no tenían derecho a nada. Ok, entonces me veo como un otro desafío de cómo alzar la voz por aquellas abuelas que no pudieron estudiar, que no pudieron ni siquiera expresarse lo que sentían. Entonces, ahora ese es lo que me pregunto siempre, ese desafío, esa pregunta con la que estoy constantemente. ¿Cómo avanzar o cómo, y teniendo presente todas estas cosas que han vivido, que hemos vivido, cómo transformar todo eso y llevarlo hacia el siguiente paso? Esa es mi duda que tengo internamente. Qué interesante porque vuelve un poco esa dinámica adentro, ¿verdad? Entre el adentro y el afuera. Por un lado es profundizar el vínculo con la comunidad, con la cultura, con el idioma, pero a la vez profundizar las posibilidades de avanzar en el estudio académico, ¿verdad? Son desafíos muy importantes que además sabemos que se enfrentan en el resto del país también, ¿verdad? El impacto de la educación, la calidad de la educación y el acceso a la educación está en un momento muy serio, muy crítico en Costa Rica. Y entonces, pues, es muy inspirador ver a gente joven como Jamie que está llegando, ¿verdad? A esa labor docente con tanta inspiración, ¿verdad? Y con tanta claridad, con tanto ánimo para avanzar en ese desafío que es grande, ¿verdad? Que es difícil, pero alguien tiene que empezar a hacerlo porque no se hace solito. Bianca, ¿cómo está usted viendo sus perspectivas a futuro? Sí. Bueno, para iniciar con esta pregunta, quisiera recalcar una cualidad, algo que siento, que es la gratitud. De verdad que agradezco mucho estar aquí, siendo parte de la historia de mis abuelos, de mis abuelas, de mis hermanas, viviendo sin miedo ante la sociedad, ante su sistema, resistiendo en sintonía del amor, la hermandad y las experiencias de la vida. La vida ha sido muy buena conmigo, la verdad, me ha dado muy bonitas experiencias. Cuando estaba en el colegio, gracias a el museo comunitario que hay en nuestra comunidad,
hubo un proyecto junto al Museo Nacional y una entidad de Europa, el cual tenía como objetivo pues fortalecer ese sentido de autonomía y la cultura a los jóvenes. Y pues fueron varios años de experiencias muy bonitas y el cual terminó con un viaje allá a los otros países de los chicos que también estaban participando y fue demasiado linda la experiencia. Ahora, actualmente en mi universidad, pues desde un principio yo pensé que la universidad era como tener todo planeado, pues ya llevo mis bloques, saco mi carrera tantos años y pues a la vida a veces a uno lo sorprende. Ahora, gracias a la Universidad de Costa Rica y a los beneficios que otorga a sus estudiantes para su superación personal y académica, participé por una beca extranjera que están dando a las sedes regionales y por dicha pues salí beneficiada. Ahora estoy en ese proceso de prepararme para irme a otro país. Mi destino, el que yo elegí, porque se puede elegir bastantes, los que tienen ahí la universidad, fue a España, a Barcelona. Y pues ahora no sé qué me espera la vida, la verdad, porque ahí cambia mucho mi rumbo, pero estoy muy feliz. Estos 3 años de universidad han sido difíciles por todas esas barreras que ya hemos comentado, pero sin embargo ha sido una experiencia gratificante, hermosa. He aprendido de otras personas. Estoy muy segura que otras personas también han aprendido de mí. Aprendí de los buenos momentos, de las nuevas amistades que hice. También que con amor, humildad y autonomía se logran expandir los buenos propósitos que nosotros tenemos para esta vida. Primero que nada, felicitaciones, Bianca. Realmente no dudo que va a ser una Gracias. experiencia fantástica. Y además, pues el que usted haya conseguido eso, pues nos indica que usted de por sí ya es una persona con mucha iniciativa y con mucha, con ese espíritu de lucha, diríamos también, ¿verdad? Porque a veces son experiencias fuertes irse a otro país, pero realmente creo que va a ser increíblemente provechosa su experiencia. Quizás podemos cerrar esta parte con Daniela. ¿Cómo ve usted esas perspectivas a futuro? Claro, primero que nada quisiera mencionar algo que acaba de venir a mi mente y que tiene que ver con la verdad, la perspectiva del futuro y quiénes podemos pensar en el futuro. Porque, y también en el marco de esta celebración, bueno, conmemoración, yo puedo pensar en mi futuro porque mujeres detrás de mí me lo han permitido que yo llegue a este punto y diga, bueno, cuando me gradúe, ¿cuál es el siguiente paso? Pero en el territorio, ¿cuántas mujeres en este momento no pueden pensar en el futuro, sino que tiene que ser en el ahora, tiene que, ¿verdad? Vivir el día a día porque las condiciones las que están no les permiten pensar en el futuro. Entonces, quiero un poco alinearlo con lo que comentaba Jamie, ¿verdad? De este pensamiento, ¿verdad? Hacia adentro, pero también con la comunidad. Yo, personalmente, tengo algunas visiones de lo que quiero hacer, pero a nivel comunitario creo que es lo más importante. Quiero que otras mujeres también puedan pensar en el paso, en el futuro, ¿verdad? Creo que hay muchos retos, de verdad, y los experimentamos constantemente, pero creo que independientemente de cuál sea el siguiente paso, quisiera yo, ¿verdad?, voltear hacia atrás y ver que las niñas pueden ver su futuro, pueden canalizar opciones, pueden, ¿verdad?, darse el privilegio, porque es un privilegio, de pensar cuál sea el siguiente paso, ¿verdad?, de mi vida académica, de mi vida profesional, etcétera. Entonces, sí, yo creo que, ¿verdad?, tengo proyecciones de qué es lo que voy a hacer, pero sobre todo quisiera cerrar este espacio con esta reflexión, ¿verdad? Pensamos en el futuro porque hubieron madres que lo dieron todo por nosotras y por nuestra educación, porque hubieron abuelas, ¿verdad?, que resistieron múltiples formas de violencia y discriminación, situaciones difíciles,
porque nuestras amigas y nuestras hermanas están allí para levantarnos y darnos la mano cuando más lo necesitamos. Entonces yo creo que este día, ¿verdad? Es mucho eso, recordar todo lo que implica, saber que estas mujeres están allí levantándonos, dándonos las manos para que podamos pensar en el futuro. Muchas gracias. Qué hermosa reflexión, ¿verdad? Con la que nos deja Daniela. Recordar que el esfuerzo personal es importante, pero tiene que haber, para que realmente podamos hacer muchas cosas, no es solo el esfuerzo personal, es esa larga historia de todos los esfuerzos que se han acumulado a través de la historia para ir abriendo espacios en nuestras sociedades para esa gran diversidad cultural, sexual, social, de todos los tipos, para visibilizarla y para valorizarla también, para ponerla en valor y para abrir las puertas a gente que venga de la mayor cantidad posible de orígenes y de circunstancias, que ese es un desafío que todavía tenemos que seguir enfrentando, eso no está resuelto. Y sin embargo, para mí es muy alentador verlas a ustedes tres con tanta energía, con tantos proyectos a futuro, con tantas puertas que están abriendo, que ya se les han abierto. Quiero agradecerles muchísimo sus reflexiones, que compartieran conmigo y con nuestra audiencia cómo ha sido su experiencia académica y su experiencia personal como jóvenes mujeres indígenas en el mundo académico, en el mundo estudiantil. Con esto paso a hacer el cierre y quiero agradecer a quienes nos han acompañado, su sintonía en este conversatorio titulado UCR Interculturalidad sin Fronteras, Mujeres Indígenas Jóvenes en la Academia. La actividad fue organizada por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectoría de Acción Social como parte de su colaboración en la iniciativa UCR Interculturalidad sin Fronteras. Además, está organizada esta actividad en el contexto del Año de las Universidades para las Comunidades, que es este año de 2022. Muchísimas gracias a las tres participantes y muchas gracias a la gente que se conecta a la actividad. Que tengan un maravilloso día.